pueden buscar, por favor, Salmo 17. Esa será nuestra exposición de esta mañana. Les digo de antemano, no voy a poder predicar todo el Salmo, así que lo he dividido en dos partes. La próxima será el próximo domingo. El próximo domingo vamos a predicar la parte número 2. Esta mañana vamos a estudiar los versículos de 1 al 5 de Salmo 17. Pero a manera de introducción, creo que Lucas capítulo 18, del 1 al 8, puede también ir buscando ese pasaje. Pero a manera de introducción, en Lucas 1:18, Lucas 18, del 1 al 8, vemos a una viuda indefensa quien tenía un adversario y no podía hacerle justicia por sí misma. Por eso acudió una y otra vez al juez con solo una petición: hazme justicia de mi adversario. Jesús contó esta historia para enseñarnos que cuando sus escogidos claman a Dios en medio de la adversidad, no están orando inútilmente. Puede parecer que la respuesta tarda, pero la justicia llegará. Dios protegerá a los suyos, vindicará su causa y finalmente los satisfacerá en su presencia. David también clama insistentemente a Dios en medio de la adversidad. Pide protección ahora, pero termina mirando hacia el futuro, mirando hacia más adelante, convencido de que será vindicado o defendido. Eso es lo que significa la palabra vindicación, significa defender. Y de que al contemplar el rostro de Jehová quedará completamente satisfecho. Salmo 17 dice así, lo voy a leer todo, pero como ya les dije, solo vamos a estudiar los versículos del 1 al 5. Oye, oh Jehová, una causa justa, atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de los caminos de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador, de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. Levántate, Jehová, sal a su encuentro, derríbalo, con tu espada libra mi alma del impío. Líbrame de los hombres, con tu mano, oh Jehová, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida, y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos, y dejan lo que les abunda a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Mi proposición de este salmo es que ante la adversidad, ora a Dios por protección, con la esperanza certera de su futura vindicación y satisfacción. Esa es la proposición. Ante la adversidad, ora a Dios por protección, con la esperanza certera, segura, de su futura vindicación, es decir, defensa y satisfacción. Les voy a dar los 5 puntos que tengo para este sermón. Solo voy a predicar el punto 1 y 2 esta mañana.
Primer punto, ora por ser vindicado por Dios. Versículos 1 al 2. Ora por ser vindicado por Dios. Punto número 2, la integridad del creyente. La integridad del creyente, versículos 3 al 5. Punto número 3, confía en la protección de Dios, versículos 6 al 8. Punto número 4 o encabezado número 4, los adversarios. David aquí describe a los adversarios, versículos 9 al 12. Y el encabezado número 5, una oración imprecatoria y de esperanza, versículos 13 al 15. Entonces, los únicos dos encabezados que voy a predicar es el 1, ora por ser vindicado, versículos 1 al 2, y el número 2, la integridad del creyente, versículo 3 al 5. Ahora, un poquito de contexto histórico y literario nos ayuda siempre a entender de qué se trata, cuál es el ambiente, cuál es el contexto. El autor del Salmo es David. Esto lo podemos ver allí al principio. El título dice Oración de David. Este título es parte del texto inspirado. Donde dice Oración de David, si usted puede verlo allí en su Biblia, ahí está el título Oración de David. Ese texto es inspirado. Pero hay otro título, ¿verdad que sí? Está arriba de este. Ese no es inspirado. Ese título, la casa traductora lo puso ahí para ayudarle a usted a que usted sepa de qué se trata el Salmo. Y diferentes casas traductoras, diferentes Biblias ponen diferentes títulos. Entonces, si usted se ha preguntado por qué este título es diferente a este otro, es porque esa es una adición de la casa traductora. Lo que no está añadido por la casa traductora es el título que está abajo de ese, que dice Oración de David. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante para su estudio, ¿verdad? Para que usted sepa que el título no es un título que está allí de más. No, le está diciendo algo acerca de ese salmo. Eso es importante para su futuro estudio. Ahora, el salmo no nos indica el contexto histórico en el que fue escrito. Uno solo puede suponer. Lo que dice claramente es que David ora a Dios, a su Dios del pacto, pues se encuentra bajo la amenaza insistente de sus enemigos. Posiblemente ejércitos y posiblemente hombres que estaban que estaban calumniando a David. Y el Salmo explica la inocencia de David en este asunto específico. David termina confiando en la vindicación divina y en la satisfacción que él encontrará en Jehová. Este salmo es una oración, lo dice al inicio del título, ¿verdad? Oración de David, es una oración. Y también está dentro de las categorías de salmos de lamento. Esto es un salmo de lamento. Y en este salmo encontramos un flujo de pensamiento que nos ayuda a entender. Hay una progresión aquí, hay un flujo. Por ejemplo, da inicio de esta manera, la oración persistente de David. Ahí comienza, una oración persistente de parte de David. Luego, David describe su inocencia en el asunto que está tratando con Dios. Por cierto, el asunto es desconocido para nosotros, no está explícitamente en el texto, pero ciertamente es conocido por David y por Dios. Para nosotros es desconocido porque no está allí, pero ellos están tratando un asunto. Y David muestra o describe, mejor dicho, su inocencia en este asunto. Luego expresa su confianza en la protección de Dios. Luego pasa a describir a sus adversarios y termina con una expresión de confianza a futuro en Jehová, su Dios del pacto. Ahora, lo interesante de este Salmo 17 es que está relacionado con los salmos anteriores, el 15 y el 16. Y esta relación es posible por ciertas frases que se repiten en estos salmos. Por ejemplo, Salmo 15, versículo 5, está la frase permaneceré firme. Esto significa la perseverancia de David y significa el sostenimiento de Dios. Dios ha sostenido a David en medio de la adversidad, en medio de sus enemigos. Salmo 16, 8 dice exactamente lo mismo. Permaneceré firme.
Salmo 17:5, que es nuestro estudio esta mañana, dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Dice, no han resbalado mis pies, que eso significa que está firme. Entonces, estas tres frases conectan estos salmos y describen a los creyentes del Antiguo Testamento, a hombres y mujeres que fueron justificados por la fe en Jehová, quienes son sostenidos por Él y como resultado buscan vivir vidas íntegras ante las amenazas de sus enemigos. Pero últimamente permanecen firmes porque Dios mismo los mantiene en ese estado de firmeza. Dios es el responsable de mantener firme, de sostener a los creyentes. Él es responsable de eso. David no dice, soy firme o me mantengo firme, mis pies no han resbalado por su propia habilidad. No, esto lo hace Dios. Esa es la responsabilidad de Dios. Pero la responsabilidad de David, como la tuya y la mía, es vivir vidas íntegras. Dios, por un lado, es responsable de sostenernos, de mantenernos. Él es quien nos hace perseverar y nosotros perseveramos en una vida íntegra. Estas son las dos ideas que no están peleadas la una con la otra y son parte de la vida del cristiano. Dios te sostiene, no hay nada que tú puedas alardear al respecto, porque Él es quien lo hace, pero tú buscas vivir vidas íntegras, una vida en obediencia al Señor. Con esto en mente, veamos nuestro primer encabezado. Ora a Dios por vindicación. Recuerden el flujo de pensamiento que les mencioné. Es importante porque te va a ayudar a entender de qué está hablando David. Ora a Dios por vindicación, versículos 1 y 2. En el versículo 1 vamos a ver la oración persistente y honesta. Esa es la característica de esta oración. Es una oración persistente, urgente y es honesta. Eso es importante. Versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Primero notamos que la oración de David es urgente y persistente. Ve ahí conmigo en el versículo 1. David usa tres frases para llamar la atención de Jehová. Él dice, oye, oh Jehová, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración. Ahora, esto no comunica la incapacidad o indiferencia de Dios para con David, sino más bien el carácter persistente y de urgencia en su oración. Las tres cosas, estas tres frases, dicen lo mismo. Hey, Señor, ponme atención. Eso es como cuando su hijo llega urgido a usted con un problema y le dice, papá, ponme atención. Eso es lo que está sucediendo aquí. Aquí está llegando David con su Dios del pacto y su insistencia comunica, Señor, necesito tu atención en este asunto. Hay urgencia en esto, hay persistencia en esto, hay una constancia. Esto comunica el grito de David por la intervención de Dios en este asunto en particular. La situación amerita tal sentido de urgencia. Y esto no es nuevo para David. Pareciera que David siempre está bajo ataque. Con ustedes hemos comenzado este viaje de predicar un salmo por mes. Y yo creo que para este punto, después de 16 salmos que hemos estudiado, ya nos hemos dado cuenta que David la mayoría del tiempo está en problemas. David siempre ora al Señor porque hay alguien que le está haciendo algo. Y este es el caso, o sea que esto no es un caso nuevo para David. David ha estado aquí antes. David ha estado en esta situación antes. Salmo 5:2 dice, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Está pidiendo ayuda. Salmo 10:17 dice, oh Jehová, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Les vas a poner atención, vas a escuchar sus oraciones.
Salmo 55:2. Atiende y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. Salmo 142:6. Atiende a mi clamor. Presta, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Hermanos, la oración sincera nos hace vulnerables. Por eso es que nos encantan los salmos. Y por eso es que nos identificamos con David. Porque David no pone un fasad, no pone una máscara, no se hace el fuerte delante de Dios. Él llega por como tal es y pide ayuda y se hace vulnerable. Se hace vulnerable. Pide ayuda, ¿escuchaste? Porque sus enemigos son más fuertes que él. Reconoce su incapacidad y por eso corre a Dios. Esto, hermanos, también nos comunica la persistencia de la oración. La persistencia de la oración. David nos puede enseñar a través de los salmos cómo orar al Señor con persistencia, aún en medio de nuestras adversidades. Los conozco a ustedes, ya los he pastoreado por 5 años y sé que cada uno de ustedes enfrenta diferentes adversidades. Tienen adversidades, tienen dificultades. Hermanos, la oración, de hecho, hermanos, la oración es un acto de fe, es el ejercicio de nuestra fe. Vamos a llegar ahí en un momento. David dominó la oración, la dominó. Al punto en que en ocasiones nos parece atrevido cuando él ora a Dios, cuando se dirige a él. Estas son oraciones osadas, atrevidas, persistentes. David siempre está pidiéndole ayuda a Dios. Siempre le pide que intervenga y resuelva su situación. David entiende a Jehová como su juez y su protector. En su mente así lo percibe. Jehová es su juez y su protector. Juez porque hará justicia y protector porque cuidará de él. Lo segundo que notamos es que David le pide a Dios que escuche una causa justa. Puede verlo ahí en el texto. Que Dios escuche una causa justa. Esta causa justa es el asunto a litigar, el asunto que se está tratando. Es el ataque de sus enemigos, la posible acusación de impiedad de parte de ellos para con David. Esto está implícito, no está en el texto. Esta frase le da a la oración de David una connotación de imparte justicia. Eso es lo que está pidiendo. Esa idea es lo que está comunicándole David a Dios. Imparte justicia en este asunto. Ahora, ¿es esta una oración honesta en su contenido? ¿Es honesto lo que David está diciendo? Al final del versículo 1, usted lo puede ver, dice que no es de labios engañosos. Esta situación, mi oración, esta situación no es de labios engañosos. La respuesta es sí, sí. Es una oración honesta en su contenido. Es decir, no es hecha con engaño en cuanto a su contenido. Es una oración hecha en integridad, la integridad de David. Exploraremos más esto en nuestro segundo encabezado. Pero por ahora nos basta saber que hay integridad en el corazón y pensamiento de David. Sus labios expresan esa integridad. En otras palabras, es una oración honesta, no es una oración falsa. No está inventándose esto David. Es una oración verdadera. Ahora en el versículo 2 vemos qué es lo que busca David al orar a Dios. ¿Qué es lo que él busca? ¿Qué es lo que él busca? Mira lo que dice el versículo 2. Que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. David busca ser vindicado por el juez supremo Jehová. La palabra que se traduce al español como vindicación, del hebreo mishpat, aquí comunica las funciones de un juez que escucha una causa y emite un veredicto justo. Y así vindica a una persona.
o por decirlo de otra manera, le hace justicia. Le hace justicia, lo defiende. Esto es lo que David busca con su oración para con Jehová. Como ya dije, David entiende a Dios como el juez supremo y justo. Así que busca la vindicación que solo puede venir de Dios. Busca la vindicación divina. Solo Él está en esa capacidad de hacer lo correcto. Solo Dios puede hacerlo. Y esto cuando Jehová, vea lo que es justo. Es decir, cuando examine la situación de David y sus adversarios. Ahora, esto del pasaje cuando dice cuando él vea lo justo, esto es un lenguaje antropomórfico. Y si eso con qué se come, ¿verdad? Sí, un lenguaje antropomórfico es un lenguaje que se utiliza para referirse a los hombres, pero con connotaciones para con Dios, para que nosotros podamos entender lo que Él dice. Por ejemplo, los ojos de Dios ven toda la tierra. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. ¿Pero tiene Dios ojos? No, porque es espíritu. Ese es un lenguaje antropomórfico. Son los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero la idea que comunica es que Dios ve todo. Esto es lo mismo. Cuando Él vea lo que es justo, Dios no necesita ir a examinar para colectar información. Él ya lo sabe. Pero David nos está comunicando a nosotros el proceso que él está percibiendo que Dios está haciendo o que debe de hacer cuando Dios vea su caso. El ambiente de esta oración es un ambiente legal, como cuando alguien trae su caso ante el juez para que sea examinado y sea vindicado. Ese es el ambiente, ese es el contexto que podemos ver en el texto. Hermanos, esto es lo mismo que vimos en mi introducción, Lucas 18. Si está ahí, por favor, vaya para allá. Lucas 18, en los versículos 1 al 8. Esto es lo que debe de ser parte de la vida de oración de los creyentes. La vida de oración de los creyentes debe ser caracterizada por su persistencia y una persistencia sincera, sabiendo que Dios como juez supremo te hará justicia, porque Él examina todo, Él sabe todo. Él examina los corazones, Él examina tu corazón y el mío, y examina las intenciones de tu corazón y de los adversarios tuyos. Porque como David, nosotros también tenemos adversarios. Mire la enseñanza de Jesús. Y ahí se alusión a esto en mi introducción. Lucas 18, del verso 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles, ese es el propósito de la parábola, para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ese es el propósito de la parábola. Que tú y yo como creyentes desarrollemos una oración constante, persistente, que no desfallezcamos cuando no escuchamos una respuesta de Dios. ¿Okay? Aquí viene la enseñanza. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Porque por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Jesús dice, el Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que les hará justicia. Estas son las palabras de Jesús, es la promesa de Jesús. Les digo que les hará justicia. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí vemos claramente la instrucción de Cristo, que refleja
lo que David está haciendo, una vida persistente en oración ante la adversidad, ante los adversarios. Y es fácil para nosotros rendirnos en oración. Si no fuera así, esta instrucción no estuviera aquí. Si fuera lo contrario, esta instrucción estaría de más. Pero está aquí porque es necesaria, porque nos rendimos fácilmente en nuestra vida de oración. Posiblemente porque no escuchas una respuesta de Dios, porque no hay una respuesta de Dios. Pero debes de confiar que el Dios a quien oras va a responderte. Esa es la promesa de Cristo. Si el juez injusto respondió, ¿cuánto más es la idea, verdad? La comparación es, si este juez injusto va a responderle a una viuda, a una mujer vulnerable, ¿cuánto más Dios su Padre, quienes los ha escogido a ustedes, no les hará a él justicia? La respuesta es sí, sí nos va a hacer justicia. Y Jesús lo dice, les digo que pronto les hará justicia. Lo va a hacer. Y él termina con esta pregunta en el versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque, ¿fe en qué sentido? Jesús lo que está diciendo es, ¿habrá alguien que ore persistentemente? ¿Habrá alguien que crea que de verdad su Padre, quien les ha escogido, les va a responder? Eso es lo que está diciendo. Porque, como lo dije hace un momento, nuestra vida de oración es un ejercicio de fe. Eso es lo que es. Es un ejercicio de fe. ¿Has visto tú a Cristo? ¿Has visto al Padre? No, ni tú ni yo. Mas sin embargo, oras, creyendo que Dios está escuchando tus palabras. Y así es. Tienes razón, Él en realidad lo está haciendo. Está escuchando, ha inclinado su oído para escuchar tus oraciones. Pero tú no lo ves, tú no ves a Dios físicamente inclinando su cabeza como que tuviera una, ¿no? Ahora estoy usando el lenguaje antropomórfico también. Pero tú crees que así es. Es el ejercicio de nuestra fe. Es el ejercicio de nuestra fe. Sí, la respuesta es, Señor, sí, voy a desarrollar una vida persistente en oración porque creo que en su momento tú harás justicia. Tú me harás justicia. Esa es la misma actitud que David está teniendo aquí. Él cree que Jehová, el Dios de su pacto, hará justicia. Entonces tu vida de oración, esa es la aplicación, tu vida de oración debe ser caracterizada por constancia y persistencia. Constancia y persistencia. Apúntalo porque tienes que leerlo. ¿Saben? Esta mañana me di cuenta que perdí mi PIN, el que me dieron en el seminario. No me acuerdo dónde lo puse. Y le decía a mi hija, venía ella conmigo, le decía, no me acuerdo dónde lo dejé. No me acuerdo. Y me di cuenta en ese momento que no puedo confiar en mi mente. No puedo confiar en mi mente. No puedo confiar en mi mente. Tú no puedes confiar en tu mente. Por eso te estoy pidiendo que lo apuntes. Por eso te estoy pidiendo que lo apuntes. Porque si tú confías en mi mente, sí estoy escuchando, sí, tengo persistente. No puedes confiar en tu mente. Esta tarde se te va a olvidar. Esta tarde se te va a olvidar. Sí, ¿de qué fue el sermón? Si te pregunto, ¿cuál fue la aplicación del primer punto? ¿Por qué no lo apuntaste? Hermano, no puedes confiar en tu mente. Para eso son las notas. Ya cuando lo encuentre el PIN, yo les cuento, si lo encuentro. Aplicación número 2. Tu oración debe de comunicar que confías en Dios ante cualquier adversidad que estás pasando. Debes de confiar en Dios. Debe de haber confianza. Confía en el Señor. Él va a responder a su tiempo, a su modo, porque sus juicios son justos. ¿Te acuerdas que lo leímos en Salmo 119? Sus juicios son rectos. Lo que Él dice está bien. Tal vez no te gusta a ti, está bien que no te guste.
It's okay. Está bien. Pero es justo, es correcto, es bueno. Confía en eso. Confía incluso en su silencio momentáneo. Confía en su silencio momentáneo, en esas oraciones que has orado, cuando has orado para que tu hijo o tu hija venga al Señor. Y pareciera que Dios está en silencio. Confía. Confía en el Señor. Confía en el Señor en cualquier situación. He dicho ya varias veces que la oración es nuestro ejercicio de fe. Esto no me lo inventé yo. Lo dijo Juan Calvino en su libro de La institución de la religión cristiana. Con respecto a la oración dice, y cito, ella es el principal ejercicio de la fe y por ella recibimos cada día los beneficios de Dios. Cuando oramos, estamos expresando que confiamos en un Dios a quien nunca hemos visto, pero creemos que nos escucha, que provee, que protege y nos hará justicia. Asegúrate también que tus oraciones sean sinceras. Esa es la característica de David en esta oración. Una oración sincera, sin hipocresía. En Mateo 6, 5 al 8, encontramos a hombres fariseos que les gustaba ponerse en las puertas y orar, hacer grandes oraciones para que vieran su espiritualidad. No, asegúrate que la oración que tú oras en público sea solo un reflejo de tu vida en oración en privado. No se trata de apantallarte. No se trata de que yo o que tú nos hagas ver cuán espiritual es cuando esa no es la realidad. Entonces asegúrate que tu vida de oración es una vida sincera, sin hipocresía. También que sea sincera con respecto a tu pecado. No lo maquilles. No maquilles tu pecado cuando vengas al Señor. Dilo tal y como es. Los puritanos eran maestros en esto. Maestros. Al punto que lees sus oraciones y te das cuenta y dices, ¿será que este cuate es cristiano? Porque habla sinceramente de su propia condición. Señor, otra vez pequé. Otra vez hice lo mismo. La iniquidad está en todo mi ser. Y tú lo lees y dices, wow. Porque son hombres que son sinceros con respecto a ellos mismos, son sinceros con respecto a su pecado, no lo están maquillando delante de Dios, llegan delante de Dios como lo que son. ¿Por qué? Porque Él ya sabe quiénes somos. Él ya sabe quién eres. Así que ve y sé sincero en tu oración. Entonces, esta oración se lleva a cabo, como ya mencioné, en un ambiente de corte. Ya David pidió audiencia al juez y ahora presenta su primera línea de evidencia. Veamos nuestro segundo encabezado. La integridad del creyente. Versículos 3 al 5. La integridad del creyente. En estos 3 versículos David presenta su inocencia e integridad en este asunto. Por eso le llama una causa justa, no nacida del engaño. Esto me hace pensar que implícitamente hay algún tipo de acusación en su contra. Por eso pide que Dios intervenga y emita su justo juicio. Ahora, esta integridad de David no quiere decir que él no sea un pecador. Solo significa que es inocente e íntegro en el asunto que está trayendo ante el Dios justo, ante el juez. Un asunto, como ya mencioné, conocido por David y por Dios, pero desconocido para nosotros. El texto no nos dice cuál es ese asunto. El texto dice así, versículo 3. Aquí, en el versículo 3, vamos a ver el escrutinio de Dios. El escrutinio de Dios. Cuando alguien hace algo, un escrutinio significa algo que se investiga. Que se investiga. Miren lo que dice el texto. Salmo 17:3. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque.
David utiliza 3 metáforas para describir el escrutinio de Dios en su vida y demuestra su integridad en el asunto. 2 metáforas. La primera y la tercera dice, has probado y me has puesto a prueba. Estas 2 tienen que ver con el proceso metalúrgico que se usa para probar los metales y así determinar su valor, su genuinidad y qué tan puros estos son. Y esto se hace a través del fuego o hornos a altas temperaturas. El resultado de este proceso metalúrgico busca revelar o demostrar la integridad o la veracidad de los metales. ¿Qué tan genuinos son los metales? Y eso es lo que está diciendo David. Me has probado, me has puesto a prueba. Esto es lo que Dios hizo con David. Él lo puso a prueba. Y el resultado fue que era inocente de las acusaciones de sus enemigos. La segunda metáfora es la visita de Jehová por la noche. Esta comunica la idea de revisión o inspección, como cuando un general revisa el estado de sus soldados por la noche, cuando estos están más vulnerables, cuando están más propensos a sucumbir ante sus deseos e ignorar las órdenes del general. Ahora, este también es un lenguaje antropomórfico. Dios no necesita ir por la noche y visitar a David y recaudar información, como que Dios estuviera limitado solo a la noche. No, la idea es que Dios pasó revisión, una revisión íntima cuando David estaba más propenso a pecar, cuando estaba solo él. Tenemos esta manera de comportarnos que cuando estamos enfrente de la gente durante el día ponemos nuestra mejor cara. Ponemos nuestra mejor cara. Amén, hermano. Sí, claro, todo bien. ¿Cómo estás? En victoria. Llega la noche y eres tú mismo. Eres tú contigo mismo. Eres tú y tu realidad. La noche somos vulnerables. Esa es la idea de David. Fue en la noche cuando me visitó Jehová, pasó revisión. ¿Y qué crees? No encontró nada. Cuando debería haber sido capturado. No encontró nada. Hermanos, esta es una declaración de David realmente atrevida. ¿No cree? Especialmente porque conocemos quién es David. Conocemos quién es David. David es un hombre adúltero, asesino. Pero esto no significa que David se le haya caído la canica, o que no entienda cuál es su condición. No, él está hablando en este contexto en particular. En este contexto en particular, David es inocente de lo que se le acusa. En este contexto. También nos comunica, hermanos, la realidad de los creyentes. Los creyentes no somos impecables, pero sí buscamos vivir vidas íntegras. Eso es una realidad. El Señor que te salvó por fe a través de la gracia en base a la obra de Cristo, produce en ti y en mí un deseo de vivir íntegramente. Íntegramente. Y esto, hermanos, este versículo 3 realmente produce esta pregunta. ¿Pudieras decir tú lo mismo? ¿Pudieras decir tú lo mismo? El Señor me probó, me puso a prueba, me visitó de noche y no encontró nada de qué acusarme. Hermanos, entendemos que el Señor nos justificó como creyentes. No quiero mandar 2 mensajes y que en su mente se haga todo un chirmol. Un chirmol significa una mezcla de muchas cosas. Ok, no, teológicamente hablando, no. Escuche, el Señor nos salvó por fe. Y cuando creímos en Él, nuestros pecados fueron perdonados, todos y cada uno de ellos. Pero no quedó solo allí, ¿verdad? Nuestros pecados fueron imputados a Cristo y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Y ahora nos vestimos con una justicia ajena, la justicia de Cristo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por eso, esa es una verdad. Eso es cierto.
completamente cierto. Tu salvación no depende de tus obras. Pero no podemos ignorar la verdad que aquí nos está comunicando. Que el creyente busca vivir vidas íntegras. Ese es el resultado de tu justificación. Es el resultado de tu salvación. Sí, esta es una declaración atrevida, la de David. Pero hermano, la verdad que por nuestra condición como creyentes regenerados en los cuales habita el Espíritu Santo, esta debería de ser nuestra declaración. No es una declaración de inocencia, no es una declaración de perfección, pero es una declaración honesta donde el creyente día a día está buscando vivir una vida en obediencia al Señor. No es para ganarse la salvación, no es para ganarse el favor del Señor, no, es por la realidad del Evangelio en el creyente. Hemos sido regenerados, el Espíritu Santo habita en nosotros. Nuestras inclinaciones ya no son hacia el mal, ¿correcto? Son hacia la vida piadosa. Entonces, David no está diciendo con esto que él es impecable. No, pero está siendo honesto que él está buscando vivir de acuerdo a los caminos del Señor. Por eso es que David es llamado un hombre conforme a su corazón. Por eso. Es por eso. Y los creyentes debemos identificarnos de la misma manera. Así que la pregunta está ahí para ti. ¿Puedes decir lo mismo del versículo 3? Si no, es porque estás viviendo en algún pecado y tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, hermano querido. Eso es lo que hacemos los creyentes. No vivimos vidas impecables, pero cuando a través de la palabra de Dios somos confrontados, vemos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, no lo maquillamos, no ponemos una máscara, sino que nos arrepentimos de él. Ultimadamente, hermanos, el Señor nos oye, nos escucha, no por tu comportamiento, sino por Cristo. Es por Cristo que Él nos escucha. Es porque Él, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y es por eso que podemos entrar ante el trono de su gracia. Con atrevimiento y con reverencia, a pedir la ayuda que necesitamos en el momento oportuno. Es por Cristo, últimamente es por Cristo. Pero eso no elimina tu responsabilidad, mi responsabilidad de vivir vidas íntegras. Porque ¿cuál es el argumento aquí de David? ¿Cuál es el argumento? Señor, hazme justicia. Ese es el argumento. Vindícame, defiéndeme. Es el argumento. Soy inocente en esto que se me acusa. Tú mismo me has escudriñado y tú no has encontrado ninguna falta en mí. Él está orando para ser vindicado, para ser defendido, para que Dios emita su juicio a favor de él. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, piensa en esto por un momento. Piensa en esto por un momento. Imagínese esta oración. Imagínese esta oración. Señor, amado Dios, te pido que me defiendas. Te pido que me vindiques. Ayer robé un banco y hoy fui atrapado. Y estoy aquí en la cárcel y necesito que me saques. Hazme justicia. ¿Verdad? Usted se ríe, ¿verdad? Porque es chistoso. Y no, pues el Señor no te va a defender. Es exactamente lo que está sucediendo aquí. David sabe, está consciente que Dios va a emitir su juicio a su favor porque él es inocente en el asunto. Eso quiere decir, hermano, que tú y yo no podemos venir al Señor y decir que nos defienda cuando nosotros somos culpables de haber cometido algo. Hermano, nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado y del pecado de alguien más hacia nosotros. ¿Verdad que sí?
cuando sufrimos cuando sufrimos por nuestro pecado, estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Eso no significa que pierdas la salvación, no. En el ejemplo que acabo de dar de este hombre que oró así, aunque es algo, nunca lo he escuchado, pero solo lo inventé para hacer el punto, pero Dios no lo va a defender porque Dios es justo. Porque de hacer un juicio tendría que decirle, pues tú eres culpable. Tú eres culpable. Lo que puede hacer y lo que puede hacer es que puede perdonarlo en Cristo, ¿correcto? Pero va a experimentar las consecuencias. Va a experimentar las consecuencias. El punto es, hermanos, de estos 5 versículos, es que cuando oramos al Señor por vindicación, debemos asegurarnos de que nosotros no seamos culpables y estemos pidiendo justicia. Que no sea nuestra oración tan silly como la que acabo de hacer. No. Será otro tipo de oración que tengas que hacer, pero no esa. Ese es el punto. Será otro tipo de oración, pedir por perdón, por misericordia, pero no por vindicación, no para que te defienda. ¿Sí me entiendes? Ese es el mensaje, ese es el punto de la oración de David. David está pidiendo por vindicación, por defensa, porque él sabe que es inocente en el asunto. Ok, vamos a dejar aquí. El próximo domingo vamos a estudiar los otros 3 puntos que les mencioné. Pero recuerda, como aplicación, tu oración al Señor debe ser persistente, debe de ser constante, honesta, mientras tú buscas vivir vidas de integridad para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por estos 5 versículos que hemos estudiado, donde David ora a ti persistentemente, sabiendo que tú le harás justicia. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Actualmente, tu iglesia está siendo perseguida injustamente, está siendo acusada injustamente alrededor del mundo. Incluso tal vez en medio de nosotros hay hermanos que se les ha hecho injusticias y claman a ti por justicia, sabiendo que sus manos están limpias en el asunto. Señor, te pedimos que respondas a su favor. Responde a su favor. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Y oramos por la iglesia en general, Grace Bible Church, y la iglesia en el resto del mundo que está siendo perseguida, que está siendo acusada de manera injusta. Que tu iglesia siga ejercitando su fe, clamando a ti por tu pronto regreso, para que tú hagas justicia. Señor Jesús, vuelve pronto. Tú eres el juez supremo, el juez justo, que harás justicia y seremos vindicados. Nuestra salvación será consumada. Oh Señor, nuestra esperanza es futura, no presente. Vemos hacia el regreso de Cristo como el juez supremo sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús.